Bien, hermanos, ¿qué hay? Espero que estéis bien. Mi nombre es Will Graham. Os saludo desde Almería, España, en el amor del Señor. Os doy la bienvenida a este nuevo curso sobre la Confesión de Londres 1689. La Confesión de Londres 1689. Estaremos usando esta edición del libro en nuestras clases. Estaremos estudiando este curso con dos grupos de nuestra iglesia local, pero he querido también subir las grabaciones a la red, sabiendo que hay muchas otras iglesias en el mundo hispanoparlante que podrán luego utilizar estas clases en el contexto de sus propias congregaciones. Así que esperamos que lo estudiado y lo enseñado aquí sea de bendición para muchas iglesias, para miles de hermanos, ¿no? Para la gloria del nombre del Señor. Así que hoy estaremos con el primer capítulo. Haremos 10 lecciones sobre el capítulo número 1, porque veréis en la confesión que capítulo 1 sobre las Sagradas Escrituras está dividido en 10 párrafos. ¿Okay? El primer capítulo está dividido en 10 párrafos. Consiguientemente, hoy la clase se llama Confesión de Londres 1.1. Es decir, capítulo 1, párrafo 1. La confesión tiene 32 capítulos en total, acaba con un capítulo sobre el juicio final y algunos párrafos son más largos que otros. Esto significa que algunos de los videos serán relativamente cortos y otros videos serán más largos, pero eso ya depende del tamaño, de la longitud de los respectivos párrafos. ¿Okay? Hoy estaremos centrándonos en 1.1. Creo que estaremos juntos unos 40 minutos más o menos y espero que todo sea fácil de entender. Os comento también que por debajo del video tenéis las preguntas, las 10 preguntas que estaremos contestando en nuestra iglesia, pero también podéis utilizar estas mismas preguntas en vuestros respectivos grupos de estudio, en vuestras congregaciones diferentes. Amén. Pues yo voy a estar, entonces, abriendo hoy esta serie con el estudio sobre el 1.1, la doctrina de las Santas Escrituras, y hablaremos sobre la necesidad de la Escritura, y he dividido el primer párrafo en líneas. ¿Okay? Vosotros que tenéis esta edición del libro, la edición de lectura, si tenéis esta edición, pues podréis seguir mi división, ¿no? He dividido cada párrafo en líneas. Si no tenéis esta edición, no os preocupéis, yo citaré el texto tal cual viene aquí escrito, así que no tenéis por qué preocuparos por eso. Pero si tenéis esta edición, vais a poder, seguir más fácilmente la estructura de la clase. Lo que haré entonces es ir leyendo el párrafo, trozo por trozo, y explicaré la enseñanza de dicho párrafo. Esta es la meta. La meta es extraer verdad bíblica de esta confesión y que sea útil y provechoso para nuestro crecimiento en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que una vez más, bienvenidos. Es un gusto teneros aquí con nosotros y vamos a empezar. Así que os invito a abrir la confesión, ¿okay? En el capítulo 1, párrafo 1, y voy a empezar leyéndolo de golpe y luego dividiré este párrafo en diferentes secciones. Empiezo. Confesión de Londres 1689, 1.1. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después, para preservar y propagar mejor la verdad, y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad.
lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Muy bien. Voy entonces a leer, a la hora de exponer ahora este párrafo, voy a leer para empezar líneas 1 y 2. De nuevo estoy usando la edición de lectura y voy a leer líneas 1 y 2 de esta edición. Si tenéis otra edición de la confesión, seguramente serán líneas 1, 2 y 3 o algo así. Pero os comento que yo estoy usando esta edición como base. Empiezo entonces con las primeras dos líneas. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Okay. Conocimiento, fe, obediencia. Conocimiento, fe, obediencia. Conocimiento. ¿Qué tengo que saber para ser salvo? Fe. ¿Qué tengo que creer para ser salvo? Obediencia. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Estas tres preguntas, ¿qué tengo que saber, creer y hacer para ser salvo? Yo encuentro las respuestas a estas preguntas en la Biblia. Y la Biblia, según la confesión, me ofrece una respuesta suficiente, segura e infalible. ¿Por qué suficiente? Pues la respuesta de la Biblia es suficiente porque yo no tengo que recurrir a ningún otro libro. No dependo de ninguna otra fuente. La Biblia por sí sola es suficiente para responder a estas tres preguntas. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que creer? ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? La Biblia es suficiente. En segundo lugar, la Biblia es segura. Segura porque la Escritura habla con autoridad, con certeza, con firmeza y con peso. La Biblia es un libro seguro. Y también, en tercer lugar, la Biblia es infalible. ¿Qué quiere decir? Infalible significa que la Biblia no puede errar. La Biblia no se equivoca. Entonces, ¿dónde encuentro yo una respuesta a estas tres preguntas? En la Biblia. ¿Y por qué en la Biblia? Porque la Biblia es suficiente, segura e infalible. Puesto que es así, puesto que la Biblia es un testigo, es una palabra, es una revelación suficiente, segura e infalible, la Biblia para nosotros, el pueblo de Dios, es la regla de reglas, la norma de normas, la palabra de palabras, la autoridad de autoridades. Y por esta razón los protestantes abrazamos como nuestra primera sola la doctrina de sola scriptura. Sola scriptura. Sola escritura es el principio protestante que enseña que la Biblia es la suprema norma de fe y conducta. La Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. Entonces, si hay un conflicto entre una enseñanza del pastor Will Graham y la enseñanza de la palabra de Dios, si creemos en sola escritura, pues tenemos que hacer caso entonces a la Biblia. No vamos a conceder más autoridad a nadie ni a nada que no sea la Santa Escritura. Hasta aquí entonces, línea número 2. Sigo leyendo ahora líneas 3 al 5. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan al hombre sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Lo que tenemos aquí descrito es algo que llamamos la revelación general, o un sinónimo sería la revelación natural. Según la confesión aquí, la creación y la providencia testifican de la existencia del Creador. Creo que todos entendemos el vocablo creación, pero ¿qué significa aquí providencia? Providencia es la idea de que Dios
sostiene y gobierna todas las cosas creadas. O sea, Dios creó todo en el principio, pero Dios no creó todo para luego abandonarlo. Dios sigue sosteniendo y controlando, gobernando, ejerciendo dominio sobre lo creado. Básicamente, la creación alude a lo que Dios hizo en el pasado. Providencia tiene que ver con lo que Dios hace en el presente y lo que Dios lleva haciendo desde la creación del cosmos. Podemos ver tres atributos de Dios en la revelación general, a saber, bondad, sabiduría y poder. Tres atributos de Dios: bondad, sabiduría y poder. ¿Cómo vemos su poder en la revelación general, en la revelación natural? Bueno, porque el creador del universo necesariamente tendría que ser alguien poderosísimo. ¿Quién puede crear un cosmos, un mundo como el nuestro, sino alguien sumamente potente? Entonces vemos el atributo del poder de Dios claramente revelado en el universo. También vemos la sabiduría de Dios, porque al contemplar el universo vemos una serie de leyes precisas que rigen nuestro planeta, nuestra galaxia. Detrás entonces de la creación hay un ser potente, pero también infinitamente sabio. Vemos su poder, vemos su sabiduría y vemos su bondad. ¿Cómo vemos la bondad del Creador en la creación? Vemos su bondad porque este ser potente y sabio nos ha regalado el don de la vida. Él nos permite respirar, Él nos permite comer y beber. Él nos da la alegría de poder contemplar con asombro todo lo creado. Entonces vemos principalmente tres atributos del Creador en la revelación general, a saber, su poder, su sabiduría y su bondad. Y este tipo de revelación es general porque se aplica a todos los seres humanos. Todo el mundo ve la creación. Todo el mundo recibe la revelación general. Ahí tenemos que distinguir entre revelación general por un lado y revelación especial por el otro. Pablo menciona en Romanos capítulos 1 y 2, él menciona dos aspectos de esta revelación general o revelación natural. El primer aspecto es el aspecto objetivo. Es el aspecto de la creación, ¿okay? El universo que conocemos, ¿verdad? Yo disfruto mucho de salir por la noche con el fin de meditar. Hay un mirador aquí cerca de nuestra casa y tiro ahí una media horita, 45 minutos meditando, pensando. Contemplo la gloria de la creación, veo la luna, veo el sol negro, veo los montes, veo el mar. Es hermoso. Yo veo la gloria de Dios en lo creado. La creación testifica de la existencia del Creador. Pero luego en capítulo 2 de Romanos, en capítulo 1, Pablo habla del aspecto objetivo externo, que es la creación. En capítulo 2 de Romanos, Pablo agrega otro elemento, que es el elemento, digamos, interno, subjetivo. Esto es nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Todos tenemos conciencia. Adán y Eva fueron creados siendo agentes morales. Tienen un código ético en sus corazones. Esto significa que no hace falta ser un cristiano para creer en la existencia del bien y del mal. A nivel existencial, todos los seres humanos, todos los hijos de Adán, creen en el bien, creen en el mal, creen en la justicia y creen en la injusticia. Por eso hay tantas manifestaciones hoy, ¿no? En España, gente diciendo injusticia, manifestación, injusticia, manifestación. Muchas veces no son personas cristianas, pero tienen este sentido innato de justicia y de injusticia porque son agentes morales, creen en el bien y en el mal.
Pero si tú y yo somos productos del azar, si somos simples sustancias bioquímicas, ¿de dónde surge, de dónde proviene nuestra ley moral? Pablo en Romanos 2 explica que esta ley testifica de la existencia del Creador. Esta revelación general, sin embargo, no salva a nadie. La confesión dice muy bien, en palabras aquí de Pablo, que la revelación natural deja a los hombres sin excusa. Entonces nosotros como evangélicos confesamos que la revelación general es insuficiente. ¿En qué sentido? Es insuficiente porque no salva a nadie. Es insuficiente para salvar. La revelación natural nos es dada, pero todos los hijos de Adán y de Eva han pecado contra la luz de la revelación natural. Todos hemos pecado contra la luz que hemos recibido de parte de Dios. O sea, no somos pecadores simplemente por rechazar el Evangelio. Somos pecadores por el simple hecho de no glorificar a Dios antes de nosotros ser confrontados con el anuncio del Evangelio. Bien. Ahora líneas 6 y 7. Aún así, no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Entonces, la revelación natural, a diferencia de la revelación especial que ahora vamos a estudiar, la revelación natural no es suficiente para dar el conocimiento salvador de Dios. Por ejemplo, la revelación natural general te puede enseñar que Dios existe, que es poderoso, que Él es sabio y que Él es bueno porque nos permite respirar, nos permite vivir. Sin embargo, la revelación natural no nos dice nada sobre la naturaleza trinitaria de Dios, no nos enseña sobre la crucifixión de Jesucristo, no nos habla sobre su resurrección al tercer día. Entonces, la revelación general no es suficiente para dar el conocimiento de la salvación. Ahora prosigo a leer líneas 8 al 10. Por lo tanto, ya que la revelación natural es insuficiente para salvar, por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Dado que la revelación natural es insuficiente, puesto que no puede salvarnos, no puede darnos conocimiento salvador de Dios, Dios entonces se encargó de dar a conocer su voluntad en muchas ocasiones y de muchas maneras. Por ejemplo, Dios se dio a conocer a Adán. Dios habló con Noé, con los patriarcas, con los profetas, etc. Dios entonces habla de una manera más específica, de una manera verbal, a ciertos siervos suyos. Es una revelación que va más allá de la mera revelación natural, porque todos recibimos revelación natural, pero no todos recibimos esta revelación especial de parte del Señor. Y Dios, según la confesión, declaró su voluntad a su iglesia, es decir, la comunidad de los elegidos. No debemos aquí pensar únicamente en la iglesia como un fenómeno neotestamentario. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de todos los elegidos de todos los tiempos. Así que Dios se dio a conocer a sus escogidos de manera especial, a través de revelación especial, no únicamente por medio de revelación general. Y esta revelación más específica, entonces, que Dios dio a conocer a Adán, a Noé, a Abraham, etc., esta revelación más específica se llama revelación especial. Y podemos ver esta diferencia entre los dos tipos de revelación ejemplificada en un hermoso salmo. Prediqué sobre este salmo hace 3 años en la iglesia, Salmo 19, dicho sea de paso, el salmo favorito de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Era como yo norirlandés de la ciudad de Belfast. He visto, por cierto, su casa en varias ocasiones porque mis tíos viven ahí al lado, en la misma calle. Salmo 19, voy a leeros en primer lugar los primeros 6 versos. Y los 6
primeros versículos hablan sobre la revelación general. Pero luego leeré del 7 al 10, donde vemos la revelación especial. Así que veréis este salto en el mismo texto. Salmo 19, del 1 al 6 y luego del 7 al 10. 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahí tenemos revelación general natural. Vemos la gloria de Dios en lo creado. Y el versículo 7 hasta el 10. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Aquí temor del Señor es un sinónimo de la palabra del Señor. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel, y que la que destila del panal. Bien, podemos ver claramente aquí la diferencia entre la revelación general por un lado y la especial por el otro. En versículos 1 al 6 vemos la gloria de Dios por medio de los cielos, el firmamento, el día, la noche y el sol. Pero luego en versículos 7 al 10 vemos la gloria de Dios a través de su revelación especial, su ley, su testimonio, sus mandamientos, sus preceptos, su temor y sus juicios. ¿Dónde vemos entonces esta distinción entre revelación general y revelación especial? Salmo 19, 1 al 10. Los primeros 6 versículos, revelación general, versículos 7 al 10, revelación especial. Sigo. Ahora línea número 10. Leeré del 10 al 14. Líneas 10 al 14. Y después, para preservar y propagar mejor la verdad, y para el establecimiento y consuelo más seguros de la Iglesia, contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Bien, aprendemos entonces que Dios puso por escrito su revelación verbal. Él habló con Noé, con Moisés, con Jeremías. Y luego Dios puso por escrito lo que él había hablado. Dios entonces pone por escrito su revelación. Ahora, ¿por qué? La confesión aquí nombra 4 razones. 2 relacionadas con la verdad y 2 relacionadas con la Iglesia. Razón 1, preservar mejor la verdad. Preservar mejor la verdad. 2, propagar mejor la verdad. ¿Sí? Preservar mejor la verdad y propagar mejor la verdad. Y luego 2 puntos sobre la Iglesia. 1, establecer mejor a la Iglesia. Establecer mejor a la Iglesia y consolar mejor a la Iglesia. Así que preservar y propagar mejor la verdad, establecer y consolar mejor a la Iglesia. Así que en primer lugar nos enfocaremos en el asunto de la verdad. ¿En qué sentido es la revelación escrita más útil a la hora de preservar y propagar la verdad? Bueno, la respuesta aquí sería que si tú y yo no tuviéramos un libro objetivo, si no tuviéramos una Biblia, ¿cómo podríamos saber, cómo podríamos comprobar que lo que nuestro pastor nos predica domingo tras domingo es en efecto la palabra de Dios? Podría ser un asalariado, podría estar engañándonos, podría estar inventando mitos, predicando mentiras, distorsiones en el púlpito. Si no tuviéramos acceso a un libro objetivo, escrito en blanco y negro, ¿cómo sabríamos si en realidad lo que estamos recibiendo es la santa palabra del Señor? Porque si dependiéramos únicamente de una larga cadena de testigos, lo que podemos llamar una tradición oral,
¿Cómo tener la seguridad de que aquella tradición oral es veraz, es fidedigna? ¿Cómo podríamos pesar esta tradición oral? Entonces Dios ha sido muy sabio al darnos un libro, porque por medio del libro podemos comprobar, podemos examinar todo a la luz de la revelación escrita. Entonces Dios nos ha dado un libro. Yo no tengo, por ejemplo, acceso a lo que predicaba Pablo hace 2000 años. Si no fuera por la Biblia, yo no podría saber lo que Pablo decía. Pero gracias a Dios tengo el Nuevo Testamento y aquí veo cómo predicaba el apóstol Pablo. Y entonces, cuando oigo cosas raras en cultos cristianos que no concuerdan con la doctrina paulina o la doctrina juanina, lucana, etc., pues yo tengo que, de nuevo, abrazar la doctrina de la Escritura, porque soy protestante, creo en sola Escritura. Dios entonces dio su revelación en un libro. Y esto lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por ejemplo, un ejemplo sería en Éxodo 34, Dios le dice a Moisés, le manda escribir la revelación que le había dado. Podéis buscar Éxodo 34, versículo 27. Dios le dice a Moisés que en efecto ponga la revelación verbal de Dios por escrito. Y luego en el Nuevo Testamento tenéis el ejemplo en Lucas 1, 3 al 4, donde el médico dice, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Lucas aquí lo que hace es trazar una línea entre la palabra escrita, su evangelio, el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y la comprensión de la verdad. Entonces es más fácil, ¿no?, echar raíces en la verdad cuando tenemos una fuente objetiva. Por eso la Biblia nos sirve en el sentido de preservar mejor la verdad y también de propagar mejor la verdad, porque incluso si pensamos en el primer siglo, los apóstoles, al no ser omnipresentes, no podían estar en todos los sitios a la vez. Entonces, por esta razón, los apóstoles, como Pedro, como Pablo, redactaron cartas, epístolas, para mejor propagar la verdad evangélica. Así que los primeros dos propósitos relacionados con la escrituración son preservar y propagar mejor la verdad. Y luego los siguientes dos, que tienen que ver con la iglesia, son el establecimiento de la iglesia, o si preferís, la fortaleza. La escritura fortalece mejor a la iglesia y también consuela a la iglesia. Okay. En primer lugar, entonces, tenemos que fortalecer. ¿Cómo fortalecen las escrituras a la iglesia? Bueno, la confesión nombra aquí nuestros tres grandes enemigos. El pueblo cristiano cuenta con tres enemigos fundamentales. Enemigo 1, la carne. Enemigo 2, Satanás, el diablo, Belcebú. Enemigo número 3, el mundo. Bien, la carne, Satanás y el mundo. Nuestra carne es engañosa. Nuestra carne pervierte la revelación de Dios. Nuestra carne, según Romanos 1:18, detiene con injusticia la verdad de Dios. La Biblia entonces fortalece al creyente en su lucha contra la carne, porque la disposición natural del creyente, al tener el viejo hombre, la disposición natural del creyente es detener, tristemente, con injusticia la verdad de Dios, pero el creyente, ya que tiene el Espíritu Santo y tiene temor de Dios y ama las Escrituras, pues contrasta la incredulidad de su corazón con la luz de la palabra de Dios. Por tanto, si un cristiano empieza a pensar dentro de sí mismo, pues no hace falta que me congregue, yo puedo tener una buena vida cristiana estando yo apartado, de la congregación de los santos, lee las Escrituras y en Hebreos 10:25 el texto dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. En tal caso, entonces, la revelación escrita nos fortalece contra los engaños de la carne. Podemos creer muchas cosas erradas, pero la palabra nos fortalece, nos establece mejor, nos coloca en piedra, en roca y no en arena.
Y luego también dice que la Escritura no solamente nos da fortaleza, nos establece, dice que también nos consuela. La Biblia también nos consuela. Tenemos la carne que pervierte la revelación de Dios, pero también hay dos enemigos más. El diablo y su sistema llamado el mundo, el diablo y el mundo. Satanás y el mundo siempre están intentando perseguir a los santos y seducir a los santos. Si no consiguen seducirnos, nos perseguirán. Así, ante la seducción, los cristianos necesitan fortaleza. Y ante la persecución, los cristianos necesitan establecimiento, necesitan fortaleza, ¿verdad? Así que ante la seducción, los cristianos necesitan fortaleza, pero ante la persecución, los santos necesitan consolación. Así que cuando hay una seducción, cuando Satanás se acerca para tentarnos, y nos dice en Mateo 4:9, todo esto te daré, si postrado me adorares, la Escritura responde diciendo, Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces la palabra nos da fortaleza en momentos de seducción. Satanás viene para seducirnos, para tentarnos. El mundo nos tienta con muchas promesas falsas. Pero nosotros nos fortalecemos en la palabra, y la palabra nos da autoridad, la palabra nos da poder sobre la tentación. Luego, cuando Satanás y el mundo nos persiguen, al ver que no cedemos ante la seducción, pues la palabra en aquellos momentos nos da consuelo. Lo que dice ahí la confesión, la palabra escrita de Dios nos da establecimiento, fortaleza, y nos da también consuelo. Por ejemplo, Jeremías era un hombre muy odiado, tenía muy pocos amigos por predicar la verdad de Dios, se encontraba solo en muchísimas ocasiones, pero Jeremías revela el secreto de su supervivencia espiritual en el capítulo 15, versículo 16 de su libro profético. Jeremías dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor de los ejércitos. Jeremías encontró no solamente consolación, sino alegría, gozo, al tener acceso a la palabra del Señor. Él comió, él devoró la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es dulce, es un consuelo para el creyente afligido. En suma, la revelación escrita de Dios preserva mejor la verdad, propaga mejor la verdad, fortalece mejor a la iglesia, establece mejor a la iglesia y consuela mejor a la iglesia contra los ataques de la carne, de Satanás y del mundo. Aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Qué haría la iglesia sin la Biblia? ¿Dónde estaríamos? Hay un Salmo 11, versículo 3. Si fuesen quitados los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué haría la iglesia sin la revelación escrita de Dios? Y acabamos hoy nuestro estudio leyendo las últimas líneas que nos restan. Líneas 14 al 17. Lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. ¿Okay? Lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Líneas 14 al 17, y así pues terminamos. Bueno, la Escritura es sumamente necesaria porque ya no hay más revelación especial. Si los profetas, si los apóstoles, si el Señor Jesucristo estuvieran físicamente entre nosotros en la tierra, las Escrituras no serían tan sumamente necesarias, porque en tal caso, lo que podemos hacer con nuestras dudas doctrinales y éticas es llevarlas al Señor, a los apóstoles, a los profetas. Podemos comprar un boleto, ¿verdad? Volar hasta Jerusalén y entablar una conversación con el apóstol Pedro sobre
algunas cosas que había dicho en el Nuevo Testamento. Pero puesto que no caminan entre nosotros, puesto que Isaías ya no está aquí, puesto que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, puesto que Santiago está difunto, pues ahora necesitamos, la Biblia ahora se torna sumamente necesaria. La palabra escrita es ahora indispensable, es esencial, porque nuestro único acceso a la revelación de Dios es por medio de este canal, este libro. Sin la Biblia no tenemos acceso a la revelación de Dios. Y ya que la revelación de Dios ya ha cesado, el pueblo protestante tiene que tener mucho cuidado con dos grandes peligros. El primer peligro, a lo mejor, ya no es tan grande en nuestros días, pero el segundo peligro sí que está muy presente en el mundo protestante contemporáneo. El primer peligro es el peligro de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana sigue creyendo que hay revelación especial de parte de Dios. Y por esta razón, la Iglesia Católica Romana está convencida de que el Papa es infalible al hablar ex cátedra y también que la Iglesia es infalible. La Iglesia Católica Romana cree entonces que hay una revelación especial que sigue dándose a conocer. Y por esta razón, la Iglesia Católica puede promulgar dogmas sobre asuntos antibíblicos, tales como la impecabilidad de la Virgen María, tales como la virginidad perpetua de María, tales como la existencia del purgatorio. Y podría seguir, ¿no? ¿Veis lo que estoy diciendo? La Iglesia Católica sigue creyendo en la vigencia de la revelación especial de Dios. Este es el primer peligro. No creo que haya muchos evangélicos metidos en la cama con los católicos. Es cierto que hay algunos sectores que me preocupan de la Iglesia Evangélica contemporánea, que están de alguna forma con un interés ecuménico no bíblico, están queriendo fomentar una unidad externa y no una unidad en el Evangelio, que es la unidad por la cual pide Cristo en Juan 17, unidad en el Evangelio, en la verdad, en la gloria que Dios dio a su Hijo, que luego da a sus discípulos la gloria del Evangelio. No es a lo mejor un gran peligro, al menos en España. Hay algunos grupos sueltos, pero no es un problema, digamos, trascendental. Ahora, el segundo peligro sí es algo que encontramos en muchos sitios ahora en España y en el mundo latinoamericano. El segundo peligro relacionado con la revelación contemporánea es el movimiento apostólico profético. Este movimiento está arrasando las iglesias evangélicas de Latinoamérica y también aquí en diferentes lugares de España. Los supuestos apóstoles actuales, los supuestos profetas actuales, ellos comunican nuevas revelaciones, según ellos, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les está dando a ellos nueva revelación, y esto significa que bajo sus ministerios la palabra escrita de Dios es denigrada. Una frase favorita de muchas personas de esta escuela es que la letra mata, más el Espíritu vivifica, ¿no? Dando a entender que la revelación interna subjetiva del apóstol es más importante que la revelación escrita de Dios. Pero claro, 2 de Corintios 3:6, la letra mata más el Espíritu vivifica, no tiene nada que ver con esto. Está Pablo contrastando dos pactos, dos testamentos, ¿no? El antiguo pacto bajo Moisés, que mataba, que acusaba de pecado, y el nuevo pacto en Jesucristo, que da vida. Así que la letra, el Antiguo Testamento, mata, el Nuevo Testamento vivifica. Pablo no está hablando de revelación subjetiva y de revelación escriturística. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y este segundo peligro es algo muy real para los evangélicos en el siglo XXI. Básicamente, puede concluir todo entonces diciendo algo, resumiendo todo en una frase. Si queremos oír la voz de Dios en el siglo XXI, tenemos que leer la Escritura. Tenemos que estudiar la Escritura. Repito, si queremos oír la voz de Dios en el siglo XXI, tenemos que leer la Escritura. Amén. En nuestra próxima clase estaremos viendo 1.2. Estoy muy contento de nuevo de que estéis aquí conmigo, con nosotros en este curso.
y espero que sea de gran bendición para vuestras vidas. Gloria a Dios por las Sagradas Escrituras, por todo lo estudiado hoy. Y si tenéis cualquier pregunta sobre el contenido de esta clase, podéis hacerme llegar vuestros comentarios por debajo del video y en la medida de lo posible os iré respondiendo. ¿Ok, hermanos? Os mando un abrazote en el amor del Señor desde Almería y ya nos veremos en la próxima clase. Confesión de Dolores 1689, 1.2. Un saludo para todos y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.